¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Vamos a tratar de incursionar en este momento en la explicación de uno de los capítulos importantes del suanismo. El suanismo consiste en enseñar el arte de la música como un evangelio. Los evangelios no pueden mentir, en los evangelios no se miente, porque los evangelios son las palabras correctas, bien pronunciadas en el momento de enseñar, en el momento de explicar un evento que tiene que ver con el proceso espiritual del ser humano. Eso es un evangelio. Entonces no podemos enseñar la música con errores. No podemos enseñar la música con errores, porque si nosotros enseñamos la música con errores, los músicos que van a leer las partituras van a registrar esa música con esos mismos errores con que nosotros se los enseñamos. Entonces vamos a escribir una partitura con errores y esa partitura va a ser leída con errores, y se están produciendo fenómenos a nivel cuántico, en lo más pequeño, en lo más sutil, casi que se puede decir que en lo invisible se están produciendo fenómenos que están afectando, fenómenos negativos que están afectando a la parte relativa, al macrocosmos. Lo están alterando, lo están afectando en su funcionamiento. Están ocurriendo accidentes sostenidos, accidentes bemoles, dado que se están produciendo ecos o señales, digamos, están produciendo señales, por decirlo así, a control remoto, con las cuales se está condicionando, se está ejecutando ciertos cambios y ciertas combinaciones de las sales en el mundo material, en el mundo físico. Entonces, cuando nosotros producimos música, vamos a producir eventos, cambios en la energía, cambios en la materia, porque la materia es energía condensada. Entonces, cuando nosotros no le ponemos cuidado a esto, entonces caemos en el error de ejecutar, digamos, las notas claves que deberíamos ejecutar para bien. Las vamos a ejecutar erróneas, las vamos a registrar erróneas, y las vamos a registrar falsas, y van a producir un efecto, digamos, un efecto antagónico o contrario a lo que es el verdadero propósito de los mensajes subliminales. La música son mensajes subliminales. Vamos a explicar en este momento por qué estamos revolucionando la pedagogía y estamos tratando de imponer y convencer a la gente de que la teoría de los clásicos acerca de la ejecución musical tiene muchos errores, y esos errores hay que corregirlos. Unos errores en la comprensión, en la interpretación de los textos musicales. Entonces vamos a tratar de revolucionar la pedagogía, no enseñando la teoría, no enseñando el teorema Swan como una teoría, sino que vamos a enseñar el arte de la música como un teorema. Y el teorema, pues, es un postulado que se propone, es una proposición que se hace a una comunidad científica, por decirlo así, para que ellos se convenzan de que todo lo que se está diciendo es verdad y es demostrable a través de axiomas. Los teoremas son demostrables a través de axiomas. Vamos a explicar aquí por qué no debemos cometer errores en la pedagogía musical. Hablemos, por ejemplo, tomemos en cuenta, por ejemplo, cualquier escala
cualquier escala de las que se encuentran ya, digamos, explicadas en la tabla absoluta de las escalas melódicas. ¿Por qué se llama tabla absoluta? Porque los nombres de estas escalas los nombres de esas escalas y las notas de estas escalas no tienen discusión, Nosotros no podemos decir que el sol sostenido que el sol sostenido es un la bemol. No, sol sostenido es un sol sostenido. La bemol es la bemol. Y no podemos confundir, digamos, los registros sonoros. No podemos confundir los registros sonoros con la disposición de una tecla del piano. No podemos, porque una tecla del piano sirve para reproducir dos sonidos que son enarmónicos. Y los sonidos enarmónicos son relativamente iguales. Son prácticamente idénticos, pero no son los mismos. Son dos cosas diferentes, un sostenido que se está registrando en la tecla negra del piano al bemol que se está registrando en esa misma tecla. Y vamos a hablar, por ejemplo, vamos a tomar aquí en estas escalas, vemos por ejemplo que estamos diciendo que solamente existen estas escalas: si natural, mi natural, la natural, re natural, sol natural, do natural, fa natural, si bemol, mi bemol, la bemol, re bemol y sol bemol en modo mayor. Todas estas escalas son en modo mayor. No podemos hablar de que una escala en el modo menor, cuando estamos proponiendo una secuencia en la distribución de los tonos y los semitonos. Si estamos utilizando esta misma secuencia, estas escalas son de modo menor. Entonces hemos seleccionado el modo menor para estas escalas, 12 escalas en total, 12 escalas. Cuando decimos si natural y no mencionamos ningún accidente, es porque esa escala se llama si, y es la escala de si natural. Y esas notas que están comprendidas en esa asociación de notas, esas escalas, esas notas también son absolutas. Si natural, la escala de si natural no tiene re bemol, no tiene re bemol. No es porque se va a registrar en la misma tecla del piano. No. Tiene do sostenido, re sostenido, fa sostenido, sol sostenido y la sostenido. No más. No tiene sino accidentes sostenidos. Pero se cometen algunos errores, por ejemplo, cuando se habla, por ejemplo, de fa sostenido. No podemos hablar de fa sostenido mayor, no se debe hablar de fa sostenido mayor. Eso está en la teoría de los clásicos, la teoría de la música expuesta por los clásicos, hace ya más de 4 siglos. Pero es que ya estamos en el siglo XXI y entonces estamos entrando no a estudiar basados en la pedagogía de los clásicos, sino que vamos a estudiar de acuerdo a una pedagogía moderna en el siglo XXI. Y la música debemos enseñarla de acuerdo con el teorema Sohan, no con la teoría de los clásicos. Y el teorema Sohan es absoluto, porque esos son planteamientos que se pueden demostrar con los axiomas, los mismos axiomas. Estos son axiomas. Entonces, cuando entramos a practicar estas escalas, vemos que se cumplieron estos axiomas. Se cumplen. Si vamos a hablar, por ejemplo, de fa sostenido mayor, estamos cometiendo un error, porque no podemos hablar de fa sostenido mayor, porque fa sostenido mayor no existe. Existe fa sostenido, y si yo digo fa sostenido, solamente fa sostenido, ya estoy diciendo que es en modo menor, porque según la escala, según la tabla absoluta de las notas y de las escalas melódicas,
fa sostenido no aparece en la lista de escalas mayores, no aparece. Más bien aparece una escala que empieza por la misma tecla que produce en el piano ese sonido enarmónico, que es sol bemol. Entonces, si yo hablo de sol bemol, no tengo necesidad de decir que es mayor, porque se sabe que sol bemol siempre es mayor. Y si yo voy a hacer la sucesión en modo menor, entonces yo no puedo hablar de sol bemol menor, sino de fa sostenido, solamente, fa sostenido. Entonces, el modo menor son, las escalas de modo menor son, absolutamente, sol sostenido, do sostenido, fa sostenido, si natural, en modo menor, mi natural, la natural, re natural, sol natural, do natural, en modo menor, fa natural en modo menor, y en el modo menor tenemos si bemol y mi bemol. Así como en el modo mayor también tenemos si bemol y mi bemol. Entonces, en estas dos escalas, en estas dos sucesiones melódicas, sí debemos especificar el modo. Sin embargo, si yo digo si bemol, de acuerdo pues con la pedagogía del teorema Sohns, si bemol puede ser, digamos, la mención del modo puede resultar tácito, es decir, no hay necesidad de mencionarlo. Si yo digo si bemol, solamente bemol, no digo nada más, entonces estoy asumiendo y estoy debo entender de que se trata de una escala mayor. Pero si yo la voy a hacer menor, como aparece acá, entonces digo si bemol menor. Debo explicar, en el modo menor se explica el modo. Y en las únicas escalas que no se explica el modo es en sol sostenido, do sostenido y fa sostenido, para el modo menor. No hay necesidad, sería redundante. Entonces, vamos a repetir el nombre del absoluto de todas las escalas en modo mayor. Si, mi, la, re, sol, do, fa, si bemol, mi bemol, la bemol, re bemol, sol bemol. Esos son los nombres de las escalas. Los nombres de las escalas, la escala se llama de acuerdo con la nota, digamos, la nota elemental. La nota elemental es la primera nota de esa escala melódica. Toda escala melódica se llama de la misma manera como se llama la primera nota. Ahora hablemos de la escala melódica en modo menor. Todas las escalas de escala melódica en modo menor son en total son 12, y vamos a hablar de ellas sin necesidad de decir menor, porque ya se sabe que esas son las menores: sol sostenido, do sostenido, fa sostenido, si, mi, la, re, sol, do, fa, si bemol, mi bemol. Así que cuando nosotros estamos hablando de una tonalidad que ya se sabe que es menor, no necesitamos decir que es menor. Aquí estamos explicando la escala cromática de modo menor, por lo tanto no decimos que estas son menores. Pero si yo voy a tocar, por ejemplo, yo con los otros compañeros del grupo musical, voy a tocar una escala en sol sostenido, ya ellos deben asumir de que es menor. Si voy a tocar si vamos a tocar un tema, una pieza musical en do sostenido, ya asumen que es en modo menor. Si yo les digo fa sostenido, es en modo menor. Y si yo voy a hablar de notas naturales, entonces ahí sí digo que es menor. Digo, vamos a tocar en si menor.
porque si yo no digo que es menor, entonces se asume que es mayor. Ahora pasemos, por ejemplo, a demostrar por qué no se puede decir Fa sostenido mayor. No existe la escala de Fa sostenido mayor. La escala de Fa sostenido mayor no existe porque esta escala debe empezar con un tono. Debe abrir con un tono. La octava en esa escala, cada octava abre con un tono. De Fa sostenido a Sol sostenido. Pero cierra con un tono. Todas las escalas en modo menor cierran con un tono. Si todas las escalas en modo menor cierran con un tono, entonces hipotéticamente antes de la nota elemental debe estar cerrando la otra octava con un tono. Y aquí atrás, por ejemplo, de Fa sostenido, detrás de Fa sostenido debe haber un Mi, porque es un tono. Lo que no ocurre cuando es el modo mayor. No ocurre en el modo mayor. Porque si yo, por ejemplo, digo Sol bemol, todas las escalas en modo mayor, también abren con un tono. Pero cierran con un semitono. De Fa a Sol bemol hay un semitono. La octava de las escalas mayores, siempre todas las octavas, cada octava cierra con un semitono. De Fa a Sol bemol hay un semitono. ¿Y qué podemos deducir de esto? Que cuando nosotros empezamos a registrar la escala, hipotéticamente antes de esta octava hay otra octava, y esa octava cerró en medio tono. Así que antes de Sol bemol debe haber un Fa. Debe haber un Fa, porque hay medio tono. Aquí antes hay medio tono. Mientras que antes de Sol sostenido hay un tono. Y por eso cuando algunos instructores de teoría, porque es teoría, de teoría musical, cometen el error de hablar de Fa sostenido mayor. Y en cuanto comienzan a registrar y comienzan a demostrar que es bemol, que la nota es sostenida, no les da. Porque si yo digo Fa sostenido, Sol sostenido, y el modo mayor, aquí tendría que haber un La sostenido, porque el modo mayor tiene dos tonos, abre con dos tonos. Entonces aquí, Fa sostenido mayor, aquí tendría que haber un La sostenido. No aparece el La sostenido, no aparece. Entonces, esta es una de las cosas que estamos tratando, pues, de demostrar y de ajustar a la pedagogía musical para que el sistema de enseñanza de la música, basado, como ya dijimos, en el teorema Sovans, no encuentre tropiezo, y cada uno de los puntos que se pueden explicar, si se asumen estos criterios en la nueva pedagogía de la música, del arte de la música, seguro que no vamos a tener ningún traspié, en el momento de explicar la sucesión de notas de una escala cromática, ya sea en modo mayor o ya sea en modo menor. Buenos días.